Vamos a decir unas pocas cosas sobre el tema de la opinión pública y la comunicación política como la vemos nosotros. Y es una cosa que tiene que ver con el fondo de este seminario, que quiere ver el futuro. Llevamos muchos años trabajando, tratando de entender justamente el futuro, tratando de hacer las campañas como serán después, y sobre todo tratando de entender a los electores como son actualmente. Yo trabajo en esto unos 40 años. Inicialmente me formé acá en Argentina con mi gran amigo y maestro Manuel Mora y Araujo, aquí presente, a quien expreso siempre mi gratitud por lo que aprendí con él. Y los últimos 10 años, 15 años, experimentamos un cambio descomunal que se refleja en estas fotos. En la parte superior ven ustedes lo que era la opinión pública, lo que era la política el siglo pasado. Básicamente teníamos líderes verticales, un candidato que pronunciaba un discurso, la prensa transcribía ese discurso, la radio leía ese discurso, la gente hablaba sobre ese discurso y esa era la opinión pública. Para empezar, votaban pocos. Cuando fue elegido Irigoyen votó un 25% de la población. Votaban pocos. Segundo, no se comunicaron. Tenían muy poca comunicación. Tercero, quienes votaban o quienes se interesaban en la política hablaban de lo mismo. Eso es lo que vemos arriba. Gente leyendo el periódico. Esa era la herramienta de comunicación. Todos los periódicos publicaban el mismo discurso, decían las mismas cosas desde sus ángulos. Abajo está el mundo en el que hacemos las campañas, el mundo en el que vamos a hacer las campañas. Las personas que están arriba están en el mismo sitio, los de abajo no. Cada uno de ellos está hablando con distinta gente, tal vez unos con gente que está en otros países. Unos oyen música, otros chatean, otros, como dice la Nación, estarán buscando pornografía. ¿Y el candidato? ¿Y el discurso del candidato? Simplemente, acá abajo no está. Arriba está en manos de todos. Ese es el gran desafío que enfrentamos en la política contemporánea. Mora y Araujo publicó un libro interesantísimo, El poder de la conversación, en que decía que la opinión pública no es más que aquello de lo que conversan los electores, los ciudadanos de un país en un momento determinado. Si queremos saber cuál es la opinión pública argentina, tendríamos que ver ayer, la última semana, de qué hablaron los argentinos. Más complicado, no de qué hablaron, sobre qué se comunicaron, porque en el mundo contemporáneo se complicó el lío. Y entonces, vamos a la primera. La opinión pública es este conjunto de conversaciones. Antes eran pocos los que conversaban. La democracia realmente aparece con la radio. Es un fenómeno fruto de la radio. Antes no había democracia. Antes era imposible comunicarse. Eran unos pocos líderes de cada provincia los que conversaban entre ellos, y era posible que presidentes de América Latina, como Alvear en Argentina, como Flores Gijón en Ecuador, sean elegidos mientras vivían en París. No había para qué hacer campaña, no había para qué venir acá, no había con quién hablar tampoco, porque cuando no había radio, ¿qué hacía usted como candidato? Caminaba unas cuadras por Buenos Aires y listos, no había mucho más que hacer. No había democracia. Cuando asomó la radio es que vino este milagro que produjo un nuevo fenómeno, los líderes de la voz. Y entonces asomaron en todo lado líderes como Perón,
Porque la radio se empieza a instalar en 1920, pero hasta 1950 recién se estuvo instalando. Antes las cosas eran lentas. ¿Y quiénes aparecen ahí? Juan Domingo Perón en Argentina, José María Velasco Ibarra en Ecuador, Getúlio Vargas en Brasil, el general Cárdenas en México, los líderes de la voz. La gente se fascinaba con escuchar la voz de alguien que estaba lejísimos, pero que podía contactar con ellos por esa vía. Eso fue la democracia al principio. Por eso también se mitificó esas voces, se mitificó a esos líderes. Todos son líderes medio divinos. Yo tuve la suerte de conocer a Velasco Ibarra, mi padre era ministro del presidente, y era más o menos la personificación de la historia, pero era un ser, un alto ser espiritual. Velasco Ibarra no comía nunca en público. Si hubiese estado el día de hoy aquí, cuando le pasaban el plato, en mi país se come sopa y después otro plato, tomaba la cuchara, hacía así, para que los demás coman. Llegaba el siguiente plato, tomaba el tenedor, hacía así, para que los demás coman. No comía en público, porque era un ser excepcional. Al general Perón, cuando yo fui estudiante en la Universidad de Cuyo, le cantábamos la marcha de los muchachos peronistas. Perón, Perón, qué grande sos, mi general, ¿cuánto vales? Era un ser excepcional, era un ser sobrenatural. Si ahora cantan lo mismo, Mauricio, Mauricio, qué grande sos, quedan idiota. No funcionaría. Y Cristina, Cristina tampoco. No, era la época de los seres divinos. ¿Qué pasó ahora? De pronto las masas se tomaron la realidad. Ahora son millones de personas las que intercambian permanentemente sensaciones, ideas, percepciones, ¿a través de qué? Del celular. Entonces antes tenía usted un momento de la comunicación política, cuando el líder daba el discurso. Ahora, incluso mientras estamos en esta reunión, muchos de ustedes reciben mensajes, mandan mensajes, les mandan películas, les mandan música, cazan Pokémones. Bueno, esa es la opinión pública actual. Los Pokémones, la música y todo ese lío. Pensemos que la opinión pública, o sea, todo aquello que se comunican los argentinos entre sí en un día, en una semana determinada, es 100. ¿Cuánto es lo político? ¿Cuánto hablan del último discurso de Macri, de Cristina o de quien quiera? Bueno, aparentemente como un 5%, tal vez un 10% en los momentos de mayor politización. ¿Cuánta gente habla de los youtubers y cuánta gente habla de la obra de Carlos Marx? Pobre Carlitos, quedó en la desocupación. Respeto a Marx, me encanta y soy un especialista en su biografía, pero ya no está, desapareció. Asomó un nuevo mundo en el que, para quienes tenemos ya bastante edad, muchas de las cosas que nos parecían maravillosas desaparecieron. Yo nací en la galaxia Gutenberg y adoro los libros. Mi padre me decía que no vivo en un departamento, sino que soy cuidador de una biblioteca. Tengo libros por cantidades, colecciono libros y ediciones. Y me encanta el libro de papel. También ahora me habitué a trabajar con libros electrónicos porque Alejandro Roschitner, que andaba por aquí, me degeneró, me dijo que era buenísimo trabajar con esa cosa, a mí me parecía espantoso. Y finalmente terminé trabajando con eso, pero me desagrada. A mí me encanta tener el libro como el papel, acariciar el lomo del libro, escribir en los márgenes. Pero eso está desapareciendo. No creo que el libro desaparezca, pero el libro de papel va a convertirse en una joya rara. Las costumbres desaparecieron todas. Cuando yo era pequeño, mi padre era casi Dios y al menos una autoridad omnipotente. Cualquier cosa que me preguntaban a mí, volaba. Papá, ¿qué pasa con Júpiter? Papá daba una respuesta y esa era la verdad. No había aparecido todavía el Dios Google al que recurren todos los niños. Nadie se sentaba a la mesa si papá no se sentaba, nadie se levantaba de la mesa si papá no se levantaba. Yo le traté siempre de usted, él de vos,
Y fue una vida maravillosa. No me arrepiento, fue una vida lindísima, la vida feudal en la que viví. Actualmente mi nieto me trata como un compañero del parvulario, que a veces sale por la televisión, pero eso no tiene mucha importancia. Viene a la casa, abuelo, levántate. Voy a meterme en tu computadora. Tiene 7 años. Tu computadora está hecha una porquería. Voy a ordenarte los iconos. Ah, bueno. No has actualizado ni sé qué. Casi tengo 70 años. No entiendo qué diablos es la computadora. Para mí es una máquina de escribir sofisticada y no mucho más que eso. Mi nieto los arregla, los aborda, los hace. Porque él nació con esto. Maneja la computadora mejor de lo que yo hago. Eso es así. Pero todo eso supone una revolución terrible en cuanto a la autoridad. David Cooper, este marxista freudiano, anarquista, que fue uno de los ídolos de la revolución de los 60s, decía que la revolución mundial estallará cuando aquellos que son sometidos se den cuenta de que saben más que sus autoridades. Y eso es lo que me pasó con mi nieto. Mi nieto sabe que sabe más que yo. Nunca tuve yo esa sensación con mi padre. Mi padre sabía todo. Mi nieto no. Cuando le reto a mi nieto, algún rato le dije, Emi, no hagas esto. Abuelo, los niños tenemos derechos. 7 años. Yo decía lo mismo y salía por la ventana. ¿Cuál es la consecuencia de eso? Que cuando hablábamos del general Perón, siempre hablábamos de él con título, el general Perón, el doctor Velasco Ibarra. Ahora es Cristina, es Mauricio, el apellido o el nombre, porque simbólicamente ahora estamos tuteando al presidente. Antes le tratábamos con respeto con que yo trataba a mi padre. No sé si respeto, con la distancia. A mí me encanta este mundo que vivo con mi nieto y me encanta el recuerdo del mundo feudal que viví con mi padre. Me parecen lindos ambos. Pero ciertamente son totalmente distintos. ¿Y qué pasa ahora también? Que estos millones que intercambian todo tipo de mensajes no tienen límites. No tienen límites porque antes, para un joven, era más difícil hablar con un mayor. Para una persona, para un joven pobre era más difícil hablar con un célebre. Yo he tenido un par de experiencias geniales. La única cosa que tengo es una página de Facebook porque me divierte mucho. Yo Twitter y eso no logro manejar porque no es mi generación. En mi Facebook tengo. Asomó el mensaje de un chico de 18 años, 17 años. Oye, me dice, estoy escribiendo un trabajo sobre tus libros. ¿Me puedes corregir? Soy un estudiante de un colegio de Tucumán. Me hizo gracia. Y bueno, mandarme. Me mandó. Pero fíjense cómo es el mundo de la electrónica. Si me mandaba en papel, no le habría corregido nunca. Llegué en Word, y uno puede más o menos echarle un vistazo, corregirle 4 frases y mandárselo de vuelta. El joven, a quien nunca he visto, se puso feliz. Me dijo, oye, ¿puedo decirles a mis maestros que vos personalmente corregiste la monografía? Le dije, claro, hazlo. Decía, a ver, si cuando yo era estudiante en la Universidad de Cuyo, en Mendoza, pretendía hablar con un tipo importante de Buenos Aires, ni llegaba a Buenos Aires, ni me recibía, nunca habría podido hacer eso, nunca. Las distancias se acabaron. Cualquiera habla con cualquiera y habla de cualquier cosa, no hay censuras. Y termina pasando algo curioso, que algunos seres a los que uno no ve terminan siendo parte de su grupo íntimo. Yo soy muy aficionado a la literatura y tengo un grupo de gentes que se dedican a jorobar con literatura latinoamericana. Tengo tipos, son muy amigos míos. Hace 10 años que me topo con ellos, discutimos, que el autor, nunca les he visto. Pero es este nuevo mundo en el cual los límites de lo real y lo irreal también se complicaron. Ustedes dirán, ¿y qué pasa esto? ¿Qué tiene que ver con las elecciones? Tiene que ver con una simple cosa. Esta opinión pública que existe ahora no se puede controlar, no se puede destruir, no se puede manipular.
hay que darse cuenta que hacemos política en un mundo en el que la posibilidad de manipulación se está acabando. ¿Por qué? Porque todos hablan con todos. Y entonces hubo un ingeniero en Buenos Aires que empezó a hacer su carrera política. Algún pibe se metió por internet para ver si era o no ingeniero en una universidad de Alemania. El pibe se dio cuenta de que no existía esa universidad y acabó la carrera del ingeniero Bloomberg. ¿Por qué? Porque todo el mundo se mete en todo lado, no hay ningún límite. La privacidad se murió absolutamente. Hace pocos días estuve en San Juan, me tropecé con otra persona, un incidente muy personal, no incidente, pero me hizo gracia. Me tropecé con una persona que me detestaba, intercambiamos 3 frases y subí muerto de la risa. No pasó media hora en que me mandaron de México una nota diciendo: oye, ¿te has encontrado con este Gustavo Vera? ¿No? Yo. Sí, y le has dicho que no sé qué. Bueno, sabía en México porque salió en Infobae o ni sé dónde diablos, pero en media hora. Eso no pasaba antes. La opinión pública pertenece a millones de personas que se conectan como quieren, cuando quieren y hacen lo que les da la gana. El gran desafío de la campaña electoral ahora, y también de la política de comunicación de un gobierno, es impactar en esa opinión pública. No se puede manipular. Lo que uno puede hacer es surfear en la opinión pública, meter su mensaje, a ver si la gente lo comenta y entra al circuito de comunicación. No se puede hacer más. No se puede ya ordenar cosas. De hecho, nosotros estudiamos y medimos todo desde hace tiempos en varios países. Realmente lo que les llega a la gente de mensaje de la campaña, un 10% más o menos viene de la campaña y del candidato. El resto no, inventan ellos. Usted ha visto que en cursos de psicología se hace este experimento del teléfono dañado. Una persona dice al oído de otra un mensaje, a otra, y al cabo de 20 personas llega un mensaje totalmente cambiado, porque al transmitirse cada persona inventa algo. Imagínense lo que pasa con ese teléfono si participan 40 millones de personas que son los argentinos. A mí nunca me importa lo que dice, pongo como ejemplo, el presidente Macri. Cuando él dice algo, lo que pienso es ¿qué van a entender los otros? No qué es lo que él dice. Porque no importa mucho lo que dice, lo que importa es qué entiende. Contaba cuando almorzábamos acá que al empezar la primera campaña de Mauricio para la jefatura de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, se acercó un señor de estos típicos dueños de un kiosquito de diarios de la ciudad de Buenos Aires. Y Mauricio, sí. Mira, yo te votaría, pero temo que privatices los kioscos de diarios. Sí. Oye, dice Mauricio, pero ¿y de quién es tu kiosco? Mío. Y si es tuyo, está privatizado. Un poco, pero de todas formas me puedes privatizar. Bueno, el tema no es para mí que Mauricio entonces dé una nota aclarando el término privatización. Es entender qué es lo que la gente entiende cuando oye esa palabra. Que no está de acuerdo a lo que dice la Academia Española, no. Pero qué es lo que la gente entiende es lo que importa. No realmente qué es lo que decimos. Entonces, vamos a esta comunicación antigua. Fue una comunicación vertical. Los líderes hablaban hacia la gente. Ya les dije esto, el líder daba un discurso, la prensa lo reproducía. La gente era un elemento pasivo que recibía consignas. Pasemos a la siguiente. ¿Qué nos pasa ahora? La comunicación es horizontal, va de todos los ciudadanos a todos, y hay un problema grave de representación. Hace años
en el siglo pasado, o sea, hace 20 años, la gente aceptaba que les representen. No es un problema de Argentina, es un problema mundial. Entonces, cuando había un problema, se reunían los dueños del país, 3 líderes empresariales, 3 líderes de sindicatos, un cura, y todo estaba resuelto. Resulta que ahora los obreros no se sienten representados por los dirigentes sindicales, sino para ciertas cosas. Los empresarios no se sienten representados por las asociaciones empresariales. Los hijos no se sienten representados por los padres. Los alumnos no se sienten representados por los maestros. Cada uno voló por su lado. Y entonces esta comunicación horizontal se volvió muy compleja. Era más fácil antes manejar los países. Usted llegaba a un acuerdo con 4 o 5. Estuve 6 meses en Brasil, es un país al que voy con mucha frecuencia, y tuve una reunión con algunos de los importantes líderes del país, que decían, no, Dilma no se cae nunca, está todo perfecto. ¿Por qué? No, hemos hecho un acuerdo con tal partido. En Brasil hay muchos partidos, aunque aparecen solo PMDB, PCDB y PP. Con este tenemos un acuerdo y no, es imposible que Dilma caiga. Y mira, nosotros tenemos unas encuestas cada mes en Brasil. Está caída, no hay remedio. Hace 4 semanas había un 68% de brasileños que querían que se le destituya. Después fueron 62, 64, 66, 68. Cada semana subía de un 2%. Y entonces, actualmente los dirigentes no dirigen mucho. Los dirigentes siguen las encuestas. Cuando esto llega al 72, rompen todos los acuerdos y la vieja vuela por los aires. No hay remedio. Los dirigentes ahora son dirigidos por la gente. Antes la gente era obediente y los dirigentes eran líderes absolutos. Fíjense, el caso de Dilma es un caso espectacular. Yo no fui su partidario, yo asesoré a Marina Silva, su contendiente en el 2010. Pero la verdad es que a esta pobre señora le destituyen solo porque es pesada. Porque está mal en las encuestas, le destituyeron. Sí, no hizo nada realmente. La mayoría de los que les destituyeron están en el lavallato, están en la corrupción hasta acá. Y a ella dijeron que ha movido unos datos como del INDEC y bueno, destituida. ¿Por qué le destituyen? Por pesada, por estar mal en las encuestas. Las cosas se complicaron mucho. Las encuestas terminan siendo actores de la política también. Pasa entonces que los aparatos partidistas también se debilitan. Esta fue una polémica muy fuerte en el PRO durante los últimos 5 años. La gente se está vinculando muy directamente y lo que es cierto, ya en estudios concretos que hemos hecho, es que la mayoría de los votantes argentinos, actualmente, en la última elección, en mayoría fue algo del 80%, dijeron que habían decidido su voto por lo que conversaban con su entorno, no por otra cosa, ni por los partidos, ni por la publicidad, ni por nada de eso. Técnicamente usted dice, bueno, si deciden por lo que conversan con el entorno, ¿para qué hago campaña? Lo que usted tiene que lograr es que su campaña se meta en la conversación de la gente, para que lo que conversan ellos termine ayudando a que voten por su candidato. Pero la cosa cambió totalmente. Las elecciones no se ganan con publicidad, con un logo, con una canción. Todas esas cosas pueden ayudar un poco. Tuvimos el caso concreto en la última campaña del PRO, de María Eugenia en la provincia, Mauricio en el país, Horacio en la ciudad. Había muchos dirigentes que querían estas gigantografías que se acostumbra a poner, ¿no?, enormes, cuesta un dinero, con la foto del candidato y un eslogan. Esto hemos estudiado reiteradamente en varios países. No dan un solo voto, no sirven para nada. Y cuestan mucho. Resolvimos no hacer ninguna. Algunos dirigentes nuestros entraron en ataques de pánico. Scioli tiene cientos de gigantografías, yo lo tengo yo. Bueno, realmente decidimos hacer 100 para todo el país, 100. Scioli puso 300 entre la ciudad de Buenos Aires y La Plata. 100 que son Valium para dirigentes asustados. La tarjeta, bueno,
miramos, se tranquiliza, no sirve para un rábano, pero si con eso se tranquiliza, que se tranquilice. No sirve para nada. Eso no sirve. No sirve tampoco la pelea permanente con los otros políticos. Dentro de nuestros métodos de trabajo, uno de ellos es el timbreo. Lo venimos haciendo desde hace años, acá y en otros países también. Siempre está la disputa. Oye, todo el mundo está hablando de tal tema. Todo el mundo. ¿Qué es todo el mundo? Los compañeros del partido, los parientes y los que escribimos en los periódicos. A mí me encanta escribir. Hace años que escribo en Perfil, todas las semanas. Pero estoy consciente de que nunca he movido un voto. Nunca. Si no escribo para eso. Escribo para provocar el barjaleo. No. Nadie que lea un artículo mío lee porque duda. Lee o porque me detesta para insultarme, o porque es del PRO y dice aquí inteligente que es duro en barro. Y los demás no leen. Entonces, yo escribo no para conseguir votos, sino porque me gusta suscitar una discusión intelectual y pelearme con otros. Pero no tiene nada que ver con los votos. Eso no da votos. La pelea con los dirigentes tampoco da votos. Pregúntese algo que es bien útil cuando usted está en campaña. Puede usted decir, ¿me dará votos atacarle al gobernador Pepito? Bueno, trate de fríamente, porque el problema en política es que nos entusiasmamos y decimos que creemos lo que es mentira. Fríamente, ¿cuántas personas de su provincia se despiertan a las 2 de la mañana y dicen, no puedo dormir porque no le atacan a Pepito? Nadie, ni la mujer de Pepito. No sirve para eso. La comunicación política es eficiente para ganar elecciones. Y nuestro grupo viene ganando desde hace muchos años, muchas elecciones, cuando se preocupa de la gente. Y esto no es un eslogan, es algo auténtico, es en serio. Yo siempre, México es un país todavía más confundido que en el Círculo Rojo. Siempre les digo, a ver, hagamos una cosa. Yo me eduqué mal con Manolo Mora y Araujo, midiendo las cosas. Hay que medir el porcentaje, perfecto. Les digo, equipo de campaña, perfecto. Les pido una sola cosa, que dediquemos el 5% del tiempo a discutir cosas de la gente. 5. Y ganamos las elecciones. Hagan memoria ustedes de reuniones que tienen del partido o del comité de campaña. Se pasan el tiempo hablando de que el editorialista tal dijo tal cosa. Nadie le lee. Que el otro dijo tal otra. Tampoco a nadie le importa. ¿Cuándo se dedican a pensar en serio en qué le pasa a la gente común? ¿Cuándo se dedican a tratar de pensar cómo solucionar sus problemas? ¿Cuánto tiempo dedican, además, a saber cuáles de esos mensajes son creíbles en su candidato? Porque no todo candidato puede hablar de cualquier cosa. Algunos les creen unas cosas. Hay que hacerse esas preguntas. Hay que dedicar mucho tiempo a eso, a pensar en la gente. Varias veces en estos años me han dicho, bueno, ¿y qué piensas, señor? Y no sé, tengo 3 datos. No me interesa mucho lo que dice. No es mi problema. ¿Y qué pasa con Cristina? No sé, ha de haber dormido mal, ¿no? Pero ¿te insultó a vos? Bueno, también, si le divierte está perfecto. ¿Y le insultó a Macri? Muy bien, también que se divierta. ¿A mí qué me importa? ¿Qué pasa en el conurbano? ¿Cuánta gente ahí tiene una situación de pobreza brutal? ¿Y cómo es la mente de esa gente analizándola más? ¿Cuántos son lo que llamamos nosotros de nuestros análisis pobres aspiracionales? Personas que son muy pobres, pero que emplean un poquito de su dinero en que su hijo estudie, en tratar de superarse, en salir para arriba. Esos podrían escuchar el mensaje de Macri. Podrían, a pesar de que es oligarca y tiene esa bacha. Pero ahí podemos trabajar. Hay otros que dicen, Argentina no sirve para nada. Encima, si Macri hace una buena sociedad, va a estar linda, pero yo no estoy invitado a eso. Esto no sirve para nada, no gasto nada para superarme y vivo como puedo.
Yo no digo que esté bien ni mal